también la morfología y la funcionalidad de las bombas sodio potasio y la de calcio, y qué pasa cuando la célula muere, eso les voy a preguntar. Entonces es importante que lo conozcan. ¿Qué más? Los mecanismos de antioxidantes, de la actividad de oxígeno también. Las enzimas, la vía metabólica. No va a ser lo que va a preguntar. ¿Qué más? La necrosis van a salir. Sí, ténganlo claro. La necrosis van a salir y cómo se ve una célula muerta. Las preguntas de las vitaminas. Ahora un poquito, la verdad. No van a salir, pero no van a ser tantos porque yo sé que es mucho tema. ¿Listo? Y apoptosis. Y apoptosis también van a ser unos preguntitos. Habíamos quedado acá en los acúmulos de proteínas, ¿cierto? Ya hemos visto acúmulos de grasa, hemos visto acúmulos de agua y de glicógeno, ¿verdad? Ahora vamos a ver los acúmulos de proteínas. Pues antes de iniciar acá, recuerden que todas las proteínas como tienen el microscopio. Eosinofílicas. Siempre que ustedes vean una célula que tenga esta cantidad de material en su interior, miren, la eosinofilia tan intensa, es un acúmulo proteico, un acúmulo simple de proteínas. Entonces, ¿en qué partes vamos a tener ciertos tipos de acúmulos de proteínas? En todo el cuadro de síndrome nefrótico. ¿Qué significa síndrome nefrótico? Una falla renal aguda, una falla renal crónica. Y siempre que el riñón falle, se van a acumular, se van a filtrar proteínas al riñón y se van a acumular, ya sea en el citoplasma de las células tubulares o en la luz de los túbulos. Ya los vamos a ver uno por uno. Siempre que ustedes vean este término, hialino, ¿hialino qué significa? Es una estructura que yo miro al microscopio y se ve homogénea, translúcida. Se ve homogénea, translúcida. Entonces en el taller ustedes me colocaron que el cartílago hialino, ¿cierto? Y el cartílago hialino se llama hialino es porque es blanquecino, homogéneo, translúcido. ¿Listo? Acá se llaman gotas hialinas porque se ven eosinofílicas, homogéneas, translúcidas. Siempre que escuchen ese término, a eso se refiere. Los cuerpos de Russell, ¿ustedes saben qué son? ¿Los han escuchado? ¿No? ¿Sabes qué? Son los de Negri. Son los de Negri. Son también acúmulos proteicos, también, cuerpos de inclusión viral, ya vamos a ver, pero sin embargo, estos cuerpos de Russell son un acúmulo de inmunoglobulinas en células plasmáticas. Bien. Las inmunoglobulinas se acumulan en el retículo endoplasmático rugoso y en el aparato de Golgi de las células plasmáticas. Entonces recuerden que las células plasmáticas, ¿qué hacen? Producir inmunoglobulinas y están íntimamente mediadas y su respuesta está mediada por linfocitos T, CD4, ¿cierto? Son los íntimos mediadores de la respuesta inmune. Siempre que hay un estímulo, el linfocito CD4 estimula un CD8 y activa a los linfocitos B para que se diferencien las células plasmáticas. Esto lo vamos a ver uno a uno, ¿listo? Pero por ahora las generalidades. El cuerpo de Russell, ¿dónde los vamos a ver? En respuestas inflamatorias exageradas o crónicas. Entonces, si uno ve un cuerpo de Russell al microscopio, es una mala señal. Es una mala señal. Dime. Inflamatorias crónicas o muy fuertes, muy severas. Cuando ve uno un animal con esto, uno ya puede empezar a pensar que el proceso inflamatorio lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, es un proceso inflamatorio muy fuerte para el animal. Eso no es una buena señal. Los cuerpos de Mallory no los vamos a ver nunca en veterinaria. ¿Listo? Pero es bueno que los conozcan. ¿Por qué? Los cuerpos de Mallory también son acúmulos de proteínas, pero en hepatocitos. Y solamente se da en humanos. ¿Quiénes son los que consumimos alcohol? Nosotros. Entonces, siempre que, recuerden, un hepatocito que tenga alcohol y esté metabolizando alcohol, todas sus rutas metabólicas restantes se encuentran en arresto, se encuentran inhibidas. Entonces, la síntesis de proteínas y la síntesis y el acúmulo, bueno, el metabolismo de las grasas se encuentra detenido.
Entonces, ¿qué pasa? Una célula con mucho alcohol en su citoplasma va a empezar a acumularse y va a acumular grasas y proteínas. ¿Y qué va a acumular? Estos se llaman así, cuerpos de Malone. ¿Vale? Entonces, esto de acá arriba es un glomérulo renal y esto que ustedes observan aquí son proteínas. ¿Listo? Siempre se van a ver acá, así, de esta manera. Y acá, esta es una citología. Esta no es una histopatología como tal. Y estas vacuolas que ustedes ven aquí, ¿sí las ven? Esas vacuolas translúcidas también van a ser proteínas. Estas son células plasmáticas. Con los cuerpos de arroz los vamos a ver mejor ahorita. Van a ver otro tipo de acúmulos. ¿Vas a tomar foto? Tenemos otro tipo de inclusiones intracelulares. Primero esto, vacuolas autofágicas, que son las vacuolas autofágicas. La autofagia es una vía metabólica que no se les ha nombrado a ustedes porque no tiene tanta importancia patológica, por ahora. Por autofagia es un mecanismo en el cual la célula responde frente a un estímulo y en vez de morirse se empieza a destruir los sitios que tienen daño dentro de la célula. Se empieza a sacar vacuolas pequeñas. Entonces, autofagia, auto, es propio, y fagia, que se come. Entonces, prácticamente se está destruyendo a sí mismo de a poquitos. ¿Sí? Estos cuerpos de inclusión proteicos cristalinos. Cuerpos de inclusión proteicos, siempre que ustedes escuchen esto, cuerpos de inclusión, va a ser un agregado eosinofílico en forma de círculo o en forma de rectángulo. Mírenlos acá. ¿Sí los alcanzan a ver? No se ve bien. ¿Sí los alcanzan a ver? Sí. Este ya lo nombramos. Estos son los acúmulos. Si en estas células como tienden a tener una eosinofilia muy intensa, extremadamente intensa, miren el citoplasma. Todo ese citoplasma, miren acá el eosinofílico granular. Y si ven aquí cómo se acumula, son los acúmulos de los cuerpos de inclusión proteicos cristalinos. Eso a mí que me está indicando que es una célula activa. Una célula activa que está produciendo mucha cantidad de proteína. Ya me faltaba más del 20% de todas las clases del semestre, ¿no? Si usted no me muestra una excusa válida, que esté por allá, le mandé correo Juliana, porque usted ya tiene perfecto fallas. Si no me da una excusa, no tiene derecho parcial y pues pierde por fallas. ¿Vale? Acá, cuerpos de inclusión virales. Dentro de la replicación de todos los virus, pues, no sé si les había mencionado la clase pasada o en qué momento les mencioné, pero los virus tienen dos fases de replicación, ¿no? Una en la que sintetizan proteínas estructurales y otras no estructurales. Lo que se acumula dentro del citoplasma de las células van a ser las proteínas no estructurales virales. Y entonces, ¿qué vamos a verlas? Acá, estos acúmulos, estos puntos eosinofílicos intensos libres en el citoplasma de un cuerpo celular. Esos son cuerpos de inclusión virales. Pueden ser intracitoplasmáticos o intranucleares, dependiendo del tipo de virus. Pueden ser intracitoplasmáticos o intranucleares. El de la rabia es Citoplasmático. Es un ARN. Es un raptovirus, Isavirus, ARN. ¿Cómo dice cuando manchan? ¿Cuándo qué? Cuando manchan, para identificar qué virus. ¿Cuándo el virus? No, tú los ves como unos agregados pequeños eosinofílicos intensos, redondeados o rectangulares.
Estos reciben un nombre, estos se llaman cuerpos de Neville, porque estos son cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos de rabia. Estos sí son de rabia. ¿Por qué? Porque si ustedes, pues, no sé si lo alcanzan a identificar qué órgano es este, no sé. Pues esta es la capa granular y esta es la molecular y estas son células de Purkinje. Esto es una célula de Purkinje. La célula Purkinje está en cerebelo, solamente en cerebelo. Son neuronas extremadamente grandes, son las que nos encargan a nosotros de nuestra propiocepción y movimientos y coordinación. Sin embargo, en bovinos, la célula más afectada va a ser la célula Purkinje, mientras que en equinos y en carnívoros van a ser las células del hipocampo, lo van a ver en forma sistémica. Solamente que se alcanzan a ver múltiples cuerpos de inclusión virales en estas neuronas. Y eso es diagnóstico para rabia. Es diagnóstico para rabia. Una pregunta. Estos cuerpos, bueno, el herpes formoso, para mantener la tensión del dolor, esos también son cuerpos de inclusión viral, ¿cierto? Sí, pero cuando está en replicación, ellos hacen la tensión de otra manera. Se llama episoma. El episoma es una ADN extracromosomal circular. Entonces está siempre afuera del núcleo. Cuando uno se inmunosuprime, ese ADN se vuelve a activar y por eso genera la lesión. Pero digamos, ¿eso cuenta como un cuerpo de inclusión? No, porque no se ve. No se ve. Pero los cuerpos de inclusión de este virus son muy grandes. Cuando el virus está activo, sí son extremadamente grandes. Entonces las hepatitis en cachorros, las hepatitis en cachorros por el virus canino o por adenovirus son extremadamente grandes. Entonces uno ve el hepatocito dentro del núcleo, un cuerpo de inclusión esofílico intenso muy grande. Muy grande. Entonces prácticamente si esto fuera un hepatocito, uno ve acá eosinofílico intenso aquí. Pero esto es diagnóstico de una enfermedad viral. ¿Listo? Y los cuerpos de inclusión por plomo, pues esto es por intoxicación. No son tan frecuentes ya, pero antes cuando los perritos estaban permanentemente en contacto con plomo, sobre todo los que viven en fábricas o los que viven en talleres, esos perritos uno podía mirar en el hígado y tenía unos cuerpos de inclusión intranucleares y estaban siempre en forma de ladrillo. Los cuerpos de inclusión también se pueden encontrar. Entonces simplemente, ¿qué es esto? Todos van a ser acúmulos de proteínas. Entonces pueden ser intracitoplasmáticos o intranucleares. ¿Listo? Acá hacen una tinción de una tricrónica de Mason para esto. Y acá muestran unas células y este acúmulo eosinofílico intenso en su interior son las proteínas. ¿Listo? Así se ven. No puede ver esta eosinofilia o este color rojo. Estos van a ser las proteínas. ¿Quién me dijo? Sí, van a tener eosinofílico intenso o rojo. Siempre. Por eso van a ser los más frecuentes, estos, los cuerpos de inclusión virales. Van a ser los más frecuentes. En múltiples etiologías y en múltiples enfermedades los vamos a encontrar. Entonces, estos eran sustancias hialinas, o sea, eran acúmulos hialinos. Ahora vamos a ver unas que se llaman sustancias hialinas o cambios hialinos. ¿Qué significa? Que son unos acúmulos intracelulares y extracelulares tan grandes que me cambian la morfología del órgano. Entonces, son sustancias hialinas o cambios hialinos. Y los cambios hialinos se refieren a que me altera la morfología histopatológica o histológica del órgano. ¿Puedes repetir eso? No. El cambio hialino es un cambio eosinofílico intenso en un tejido que me cambia su arquitectura histológica. Entonces, sin que ustedes no tengan ni idea qué es esto que estoy mostrando acá, ustedes alcanzan a identificar que este glomérulo renal está alterado, ¿cierto? ¿Bien? Hay ausencia de núcleos acá. Y esto no es que esté necrótico, esto es un cambio hialino, lo mismo aquí. Estos son túbulos renales. Esos túbulos renales también se encuentran alterados. Entonces, a eso se refiere el cambio hialino, cuando un órgano presenta esta estructura, miren, eosinofílico, homogéneo, translúcido. ¿Listo? Acá. Estos son depósitos intra y extracelulares. Es el primero, los cilindros hialinos.
vamos a ir viendo uno por uno, ¿listo? Pero les voy a decir las generalidades de cada uno. Se llaman cilindros porque miren la estructura que forman. ¿Sí? Que es una estructura ovalada. Entonces el cilindro se llama cilindro porque toma la morfología de la luz de un túbulo. Toma la morfología de la luz de un túbulo. Un cilindro hialino va a ser un acúmulo de proteína en túbulos, específicamente los túbulos renales, más que en cualquier otro tipo de tejido. Va a ser un acúmulo de proteínas en los túbulos renales. Se los presento, maestros. Esta morfología ovalada, y estos son células epiteliales que, a pesar de que ustedes lo reconocen como cúbicas simples, como esto se acumula, la célula se aplasta y se aplana por la cantidad de contenido que tiene su luz. Esto va a ser un acúmulo de proteína, esto es anormal, esto siempre va a ser anormal. Es un acúmulo de proteína en la luz de los túbulos renales. ¿Por qué se da esto? Falla renal. Falla renal. Entonces ustedes creo que no han visto patología clínica de esto. Pero el principal indicativo de que hay un daño renal es la proteinuria, la presencia de proteínas en orina. Y esto se puede ver al micro. Entonces, si yo veo esto, ya puedo empezar a pensar de que ese animal tiene una enfermedad renal o alguna afección que me está afectando la funcionalidad renal. Uno nunca debe ver proteínas en la orina de más de 250 kilodaltons. Más de 250 kilodaltons, ¿cuáles son? La albúmina y la mayoría de proteínas plasmáticas. Esas no se filtran nunca por el número renal o se reabsorben. Pero si yo las veo acá, se me empiezan a acumular. ¿Listo? El amiloide es un acúmulo extracelular también de proteínas mal plegadas, vamos a ver ahorita. Esto que ustedes están viendo acá es una amiloidosis renal. Esto de aquí. Entonces, miren, un acúmulo de proteínas y este sí es extracelular. Netamente extracelular. Esto, proteínas plasmáticas en vasos sanguíneos. Hay veces que uno ve un vaso sanguíneo y solamente ve eritrocitos, pero en otros, dependiendo del tipo, dependiendo de la circulación, si hay, digamos, cambios inflamatorios o presencia de una enfermedad, el plasma se me separa y yo veo un vaso sanguíneo que abajo o en la periferia tiene los eritrocitos y en el centro una correlación eosinofílica homogénea. Entonces, es eso. Son cuando las proteínas plasmáticas se precipitan en un vaso sanguíneo y por eso se ven. Y esta, ya la habían escuchado antes. Parecido a la fibrina, cambio fibrinoide. Es lo mismo que pasa en una necrosis fibrinoide. Lo mismo que pasa. No, se ve eosinofílico. Todo esto se ve eosinofílico, todo. Siempre. Todo se ve eosinofílico. Por la tinción. Por hematoxilina de exacto. Porque macroscópico se ve intenso. Pero esto es micro. Micro todo se ve eosinofílico intenso. Es este, míralo. Acá está el endotelio. Este es el endotelio vascular. De aquí hasta acá es el espacio subendotelial, que está aumentado de tamaño. Eso lo van a ver después. Pero esto se llama una vasculitis proliferante, porque empieza a proliferar el tejido subendotelial. Y aquí, si bien todo este material eosinofílico intenso, van a ser proteínas. No necesariamente fibrina, puede haber fibrina, puede haber toda la cantidad de proteínas plasmáticas que hay en la sangre. Entonces, siempre que hay un daño vascular y hay una muerte del endotelio y una muerte de la pared, la proteína que destaca en la luz se precipita y se deposita en la pared. Entonces, es lo que ustedes conocen como necrosis fibrinoide o cambio fibrinoide, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es? Miren, salida de proteínas plasmáticas. ¿Cuáles? Inmunoglobulina, proteínas de complemento o fibrina. Y se va a depositar en la pared de los vasos. Ahora en adelante, para los que se vayan a dedicar a esto, en caso tal de que les toque un caso clínico y ustedes se encuentren
encuentren esto es gravísimo. La necrosis fibrinoide es grave y siempre es indicativo de mal pronóstico. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Vasculitis. Vasculitis. ¿Que son autoinmunes o inmunomediadas? ¿Reconocen la diferencia entre esos dos términos, autoinmune e inmunomediada? ¿Qué es autoinmune? Autoinmune es como un lupus, por así decirlo. O sea, en definición, ¿cómo lo definirías? No, por ejemplo, los científicos, por ejemplo, anticuerpos reaccionan a los propios antígenos, o sea, como reaccionan a mi propio. O sea, que mi sistema inmune reacciona frente a antígenos propios, frente a mis antígenos leucocitarios, ¿sí? O mi complejo histocoproteína tipo 2. Y la inmunomediada sería como la acumulación de complejos anticuerpos. Exactamente. O sea, depósito de complejos inmunes. ¿Qué son los complejos inmunes? Unión de antígeno con anticuerpo. Exacto, la unión de un antígeno extraño con los anticuerpos. Y esa unión de antígeno-anticuerpo se deposita siempre en los vasos sanguíneos. Y ese depósito genera una respuesta inflamatoria. Y por eso pasa esto. Entonces se tiene que depositar de manera exagerada. Y lo otro es sepsis. Sepsis. Vasculitis inmunomediada o inmunes o sepsis. Son extremadamente graves. Sepsis es una respuesta, bueno, esto tiene una definición supremamente larga y es tan compleja de definir que hay este año o el siguiente año mal, se va a hacer la cuarta conferencia a nivel mundial para definir de nuevo qué es sepsis, es sepsis 4, o sepsis 1, sepsis 2, sepsis 3. Y el sepsis 3 es específicamente como la respuesta exagerada del cuerpo frente a la presencia de antígenos bacterianos o bacterias en circulación sanguínea. Entonces, un proceso séptico o septicémico es cuando una bacteria ya pasó todas las barreras de defensa y entra en circulación. Gravísimo. La sepsis la vamos a ver en microcirculatorio. Entonces, miren, ¿cuál es el mecanismo? Hay daño a la célula endotelial, a la membrana basal o al músculo liso de la túnica media. Y eso genera ese depósito de proteínas en la pared. ¿Listo? Creo que una preguntita, el cambio clínico debe ser ocasionado, digamos, por la acúmulo de grasa en las paredes vasculares. No tanto. No tanto. Tiene que ser algo específico que me ataque la pared. Es basta. Que me ataque la célula endotelial. ¿Listo? Miren acá. Aquí no está tan claro, pero igual todos estos vasos se encuentran en el eosinofílico bronquiano, ¿sí lo ven? Aquí alcanzan a ver cómo no hay células en este fragmentico y aquí se depositan. Entonces puede ser tan grave como esto o tan leve como esto. Sin embargo, esto ya es indicativo de que está pasando algo ahí y es de mal pronóstico. La mayoría de casos que nosotros hemos revisado, que yo he revisado, que han sido, digamos, biopsias hepáticas o biopsias renales y uno encuentra esta vasculitis, este cambio fibrinoide, la mayoría de esos animalitos han fallecido en los siguientes, en un plazo máximo de 3 meses. Porque es muy grave, ese cambio es extremadamente grave. Porque si uno encuentra esos vasos en el hígado, pues probablemente todos los vasos de todos los órganos van a estar iguales, no solamente el cerebro. El siguiente, estos son los cuerpos de Russell. Son los mismos cuerpos de Russell, los que habíamos mencionado previamente. Que también van a ser cuerpos de inclusión, pero en células plasmáticas. Son cuerpos de inclusión que es un acúmulo de una sustancia, intercitoplasmático o internuclear. Pero acá va a ser el cuerpo de Russell. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes encuentren una célula plasmática que tenga cuerpos de Russell, esa célula va a cambiar de nombre y se va a llamar ahora célula MOT. Célula MOT. ¿Qué es una célula MOT? Que en el interior es una célula plasmática activada con un cuerpo de Russell. Una célula plasmática activada con un cuerpo de Russell. El cuerpo de Russell son inmunoglobulinas que se acumulan dentro del citoplasma de las células plasmáticas. Respuesta inflamatoria.
Por células de Roth. No, son diferentes. La célula plasmática acumula inmunoglobulinas cuando se activa de manera exagerada. Esa célula plasmática, ese acúmulo de proteínas y citoplasmáticos se llaman cuerpos de Roth. ¿Sí? Y una célula plasmática que tenga cuerpos de Roth en su interior se va a llamar ahora célula muerta. Célula muerta. ¿La foto de la alcanzan a identificar dónde estarán o no? Si todo esto que estamos viendo son cambios eosinofílicos intensos. Exactamente, todos estos círculos que ustedes ven acá. Todos estos. Hasta esta que ven aquí, miren el núcleo dónde está. Está hacia la periferia. ¿Yo qué veo? Esto es eosinofílico intenso acá. Miren cómo me imagina el núcleo. O sea, el acúmulo es tan grande que me empuja el núcleo hacia la periferia. Y puede verse, miren, eosinofílico intenso o hasta rojo. Miren esta. Núcleo marginado hacia la periferia y en el interior tiene un cuerpo de Russell. Entonces esta célula se va a llamar célula MOT. La célula MOT de nuevo, ¿qué es? Una célula plasmática con un cuerpo de Russell. ¿Listo? ¿Profe? Genial. Entiendo. O sea, todo ese rojo intenso son proteínas también. Sí. Ah, ok. Todos esos rodillos internos. Parecen vasos sanguíneos, pero son extremadamente densos, son extremadamente homogéneos. ¿Listo? Que están siempre dentro de una célula. Entonces, estos cuerpos de Russell pueden ser uno, pueden ser múltiples y también pueden empezarse a unirse entre sí. ¿Listo? ¿Quién está hablando? ¿Nadie está hablando? Entonces, estos cuerpos de Russell, ¿qué son? De nuevo, un retículo endoplasmático, un aparato de Golgi que se llena de inmunoglobulinas. ¿Y dónde suceden? En estimulaciones antigénicas muy severas, respuestas inflamatorias muy fuertes. O en esto, plasmocitoma. Plasmocélula plasmática, citocélula, tumor. Es un plasmocitoma, es un tumor de células plasmáticas. Y uno va a encontrar la manera de diagnosticar los tumores y uno encuentra los cuerpos de Russell. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Qué órgano es ese? ¿Qué órgano es ese? A ver, tiene cilíndrico simple, tiene una lámina propia, tiene vellosidad, es un intestino. Intestino al lado. Una vellosidad acá. Este epitelio está atenuado, o sea, este epitelio, ustedes lo ven acá y este epitelio está necrótico, tiene epignosis. En toda pignosis, todo este epitelio se encuentra cúbico. Entonces uno cuando encuentra esto, probablemente acá hay un agente viral destruyendo el epitelio. Mírenlo aquí cómo está el plano. Está plano, mírenlo acá cómo está normal. Acá está cilíndrico simple y aquí está aplanado. Y yo como sé que es un intestino porque esto está atrofiado. O sea, la vellosidad se atrofia. Está mucho más pequeño. Miren las llamas de cerca. ¿Sí lo ven? No está bonito. Son eosinofílicos intensos a rojos y marginan el núcleo de la periferia. Todos estos. Vamos acá. Y esto que ustedes ven acá es un cuerpo de Russell temprano. Sin embargo, la mayoría lo van a ver así. Eosinofílicos intensos. Y siempre van a estar perinucleares. ¿Por qué? Porque el retículo endoplasmático rugoso en el aparato de Golgi está al lado. Siempre va a estar al lado, ¿no? ¿Qué otros cambios hialinos podemos tener? Aparte de lo que ya habíamos visto de esas proteínas. ¿Qué otras sustancias proteicas se me pueden acumular?
derivados de tejidos mesenquimales o tejidos epiteliales. Entonces, cuando escuchen tejido mesenquimal, ¿qué es? Tejido conectivo. Cuando escuchen tejido epitelial, pues que son células epiteliales. Pues también se me pueden acumular. ¿Cómo qué? El colágeno, o sea, la fibrosis, procesos de cicatrización. También cuando hay proliferación de vasos sanguíneos, cuando hay hipertrofia del músculo estriado o exceso de células plasmáticas. Todo esto, ¿qué me va a hacer? Depósito de sustancias hialinas. En el tejido epitelial también, ¿qué se me puede acumular? Pues células muertas. En células descamadas, esos cilindros hialinos ya los habíamos visto, procesos de queratinización o procesos de cotas hialinas. Las cotas hialinas y los cilindros ya los habíamos visto, son acúmulos tempranos y tardíos de proteína en la célula. Miren aquí, esto que ustedes observan acá, ¿qué es? El estratocornio, ¿cierto? ¿El estratocornio qué es? Queratina. ¿Y la queratina finalmente qué es? Una proteína. Una proteína. La proteína también se nos acumula de manera fisiológica. Aunque esto en verdad pues tiene una hiperkeratosis, pero pues no entra al caso. Todo esto, si cuando se me acumula de una manera tan exagerada, pues es anormal. Todos los acúmulos que están viendo acá son anormales. Esto no es algo que sucede en todos los tejidos. La queratinización exagerada me va a hacer este acúmulo tan grueso. Entonces, si ustedes han visto a los perritos, estas zonas del codo que se les forma como un callo. ¿Un callo qué es? Hiperkeratosis. Hiperkeratosis. ¿Por qué? Es porque el perro está todo el tiempo sentándose y haciendo fricción en ese sitio y aumenta la capa de queratina. Entonces, miren, es importante esto que lo conozcan. El depósito de colágeno o el depósito de fibras proteicas en un tejido se denomina fibrosis. Va a ser la deposición de fibras colágenas en intersticio o en el tejido conectivo de un órgano. Siempre va a ser consecuencia de la necrosis de un epitelio con la destrucción de su membrana basal. O una destrucción muy severa del tejido conectivo. Todos acá, probablemente de chiquitos, todos jugamos, todos saltamos, corrimos en bicicleta, lo que sea, y se han raspado. Ese tejido que sobresale de los codos o de las rodillas, ese tejido son cicatrices. ¿Y esas cicatrices qué son? Tejido conectivo. Fibras colágenas que se depositan. Y como el daño fue tan profundo y tan severo, en vez de regenerarse el tejido completo, se deposita colágeno tipo 1 y cambia la morfología macroscópica, tanto microscópica. Es una cicatriz que va a haber por el epitelio y en el espacio donde debería haber pelos, pues va a ser un tejido conectivo, fibras colágenas. Por eso muchas veces en esas cicatrices pues no vuelven a crecer pelos, a veces. No vuelve a crecer de la misma manera, se pierde la pigmentación y se pierde la morfología normal de las cicatrices. Entonces, ¿qué tiene que haber? Es importante que eso lo tengan en cuenta. Debe haber necrosis
con destrucción de la membrana basal. Recuerden que si una membrana basal se daña, el tejido epitelial no se puede regenerar en esa zona. Entonces, este depósito de colágeno va a tener dos fases, una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda va a ser esta, la proliferación de fibroblastos. Hay un daño y que empiezan a proliferar los fibroblastos. ¿Los fibroblastos qué hacen? ¿Los fibroblastos qué hacen? Separan, ellos como que reemplazan la célula de la función. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo reparten? Como una capa de tejido conectivo. ¿Qué sustancia crean los fibroblastos? Colágeno. Colágeno. Esa es la función principal. La función principal de todos los fibroblastos en todo el cuerpo es producir colágeno, producir tejido conectivo. Entonces la primera fase va a ser porque hay un daño en la membrana basal, hay un daño en el tejido y hay una proliferación de fibroblastos. Los fibroblastos, ¿qué van a hacer? Van a empezar a producir colágeno y aparte de que proliferan los fibroblastos, también ¿qué empieza a pasar? Las células endoteliales, que uno las ve tan quieticas en los vasos sanguíneos, también ya se salen de los vasos sanguíneos y migran al tejido y ahí empiezan a crear nuevos vasos sanguíneos. Entonces hay proliferación endotelial. Entonces cuando hay proliferación endotelial y hay proliferación de fibroblastos con deposición de fibras de colágeno, eso se llama tejido de granulación. Tejido de granulación. Bueno, tejido de granulación, ¿qué es? Cuando hay proliferación de fibroblastos, cuando hay proliferación de vasos sanguíneos y hay depósito de tejido conectivo y maduro. La fase aguda. Aguda. Y la fase crónica es que es el tejido de granulación maduro. Tejido de granulación maduro. ¿Qué significa un tejido de granulación maduro? Que el colágeno se organiza. Prácticamente eso, que el colágeno se organiza. La cicatriz se organiza. Entonces, ¿qué pasa? Bien, se detiene la neovascularización, o sea, la nueva formación de vasos sanguíneos. Los fibroblastos se inactivan y hay deposición de fibras colágenas de manera organizada. Entonces, lo primero es desorganizado y lo segundo es organizado. Entonces, con estas características uno puede evidenciar al microscopio una cicatriz aguda y una cicatriz crónica. ¿Quién quiere explicarlo? La crónica es prácticamente el tejido de granulación maduro. O sea, se organiza. Se detienen los fibroblastos y los vasos sanguíneos dejan de proliferar y el colágeno se deposita de una manera organizada y forma una cicatriz. Eso es mucho más complejo de eso. O sea, digamos, nuestro tejido conectivo, digamos, de la piel es denso y regular. ¿Sí? Es denso y regular porque va en vías diferentes. Si yo sufro una herida, digamos, mis fibras de acá van en esta dirección, van así transversales, yo sufro una herida longitudinal, eso hace que cicatrice de una manera desorganizada y por eso se forman líneas. Es una cicatriz grande. Si en cambio van en la misma dirección de las fibras, el tejido puede volver a organizarse y no queda la cicatriz como tal. Eso depende mucho de cómo están organizadas nuestras fibras colágenas en cada tejido. Pero es muy difícil de saber. Tendrá uno que biopsiarse la piel para mirar cómo cicatriza cada uno. Entonces depende de cómo está organizado nuestro propio tejido conectivo, no cicatriza bien o cicatriza mal. Miren acá. ¿Qué pasa? Bien. Hay un proceso inflamatorio. Un daño tisular. ¿El daño tisular qué hace? Una activación del sistema inmune. Macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, activación de células dendríticas,
¿Ellos qué hacen? Activan los fibroblastos. ¿Fibroblastos qué hacen? Los fibroblastos se activan, estos recipientes se vuelven a activar y estos empiezan a producir fibras colágenas, las células endoteliales empiezan a proliferar y pues hay una señalización para que empiecen a ¿qué? Producir esto, matriz extracelular. La matriz extracelular, ¿qué son? Fibras proteicas, colágeno. Entonces esto es lo que sucede normalmente en un proceso cicatrizal. Miren, esto obviamente tiene una cantidad de señalizaciones que en este momento pues, no es necesario que las veamos. Profe, acá. Bien. ¿Cómo actúa la vitamina K en eso para ayudar a la cicatrización? Diferente, porque lo que hace la vitamina K, digamos acá hay una guía, la vitamina K lo que está haciendo es activar unos precursores de la vía de la coagulación. Entonces lo primero que pasa cuando hay una herida abierta y hay salida de sangre, pues que salen las plaquetas forman un tapón primario. Ese tapón primario primero tapa y después se organiza. Entonces ahí entra la vía extrínseca de la coagulación, la vía común, y ahí empieza a formarse el tapón de fibrina. Y después, una vez el tejido conectivo reemplaza ese tapón de fibrina, eso tiene que hacer un proceso que se llama fibrinólisis. Eso igualmente lo vamos a ver en el microcirculatorio. Por la vitamina K es un proceso de maduración del factor de von Willebrand, pero por eso lo vemos después. No me acuerdo por qué puse esta feta. Simplemente para mostrarles los diferentes tipos de macrófagos que hay. Eso también lo vamos a ver con los macrófagos M1 y los macrófagos M2. Y todos vienen derivados de la médula ósea. ¿Listo? ¿Qué precursores de la médula ósea? Ya esta imagen es importante, porque este es de un artículo, salió recientemente, salió en 2019, y que muestra efectivamente que demostraron de que todos los tejidos de nuestro cuerpo, absolutamente todos, tienen unos macrófagos que son derivados de médula ósea que están produciendo permanentemente, pero también tenemos unos macrófagos tan especializados que de dónde vienen, de acá, del saco vitelino, desde el embrión. Entonces nuestros tejidos ya tienen una población de macrófagos residente y especializada desde acá, desde vía embrionaria. Y esos macrófagos permanecen viviendo en ese tejido y tienen comportamiento multipotencial, entonces pueden proliferar, pueden estar proliferando. Entonces tenemos dos tipos de poblaciones y esos macrófagos que vienen del saco vitelino son los responsables en su mayoría de los procesos cicatrizales. Y los macrófagos que vienen de médula ósea son los encargados de los procesos inflamatorios. Pero simplemente esta imagen es para mostrar las dos poblaciones de macrófagos. ¿El macrófago qué hace? Activar los fibroblastos. Entonces lo mismo, miren todo lo que hace. Un daño en un epitelio o en un tejido conectivo en las células endoteliales que produce activación de células T y de células, o sea, TSD4 y TSD8. Y es que produce, mira la cantidad de moléculas que produce. Factor de necrosis tumoral, interferón gamma, interleuquina 4, 13, 5, 17A, 17, 22, la 10 y la 13. Hiperforinas, todos estos que hacen, miren, procesos inflamatorios, pero que también me inducen fibrosis. Finalmente miren qué hacen, todas estas citoquinas que están produciendo, miren, me aumentan la síntesis del colágeno, me producen factores de crecimiento y también me producen inhibidores de metaloproteasas de matriz. ¿Qué son las metaloproteasas de matriz? Son las enzimas que están en el tejido conectivo que destruyen el colágeno. ¿Por qué lo inhiben? Pues para que la cicatriz se pueda formar bien. Fin. ¿Se lo ven? Acá. Tuve una herida, una abrasión o una úlcera. Acá no sabemos bien, solamente ¿qué vemos? Un tejido amarillento. Entonces, este tejido amarillento, pues acá tiene una presencia de una costra, entonces se nota que es algo agudo. ¿Cómo lo voy a ver micro? Mira. Todas estas células grandes que ustedes ven acá, todos son fibroblastos. Todos. Absolutamente todos. Y si ven estas luces como tan anormales acá, ¿sí las ven? Que parecen vasos sanguíneos pero se ven raros. Si ven esas células endoteliales son muy grandes, entonces eso también es indicativo de que es un proceso agudo. Hay proliferación de vasos sanguíneos y hay proliferación de fibroblastos. ¿Y qué hay? Depósito de esto. Entonces recuerden, si ven estas líneas chiquiticas que hay acá, eosinofílicas que no tienen núcleo,
Eso es colágeno. Y lo blanco, todo lo blanco que está ahí, ¿qué será? ¿Ya? ¿No? ¿Ya? Yo ya revisé la mayoría de talleres y muchos me los colocaron. En el tejido conectivo, ¿cómo está formado? Por células y matriz extracelular. La matriz extracelular que tiene fibras y lo colocaron en el taller. Muchos lo colocaron. Sustancia fundamental o sustancia amorfa. Esa sustancia amorfa no tiñe al microscopio. Entonces, esto que ustedes están viendo blanco aquí es sustancia amorfa. Pues que tiñe a blanco no significa que no haya nada. Significa que me está produciendo matriz extracelular, pero me está produciendo más sustancia amorfa. ¿Qué es la sustancia amorfa? Son glicoproteínas extracelulares, proteoglicanos y glucosaminoglicanos. Esas tres sustancias son las que me sostienen el tejido conectivo. Y si no existe, el tejido conectivo no podría estar unido. Ustedes ya vieron bacteriología, ¿cierto? Y habían escuchado unas bacterias que tienen neuraminidasa, ¿cierto? ¿Sí? El ácido neuraminidasa. ¿No vieron eso? Bueno, hay unas bacterias específicas, digamos la lepra, Helicobacterium leprae, es una bacteria que va de la piel, y esta, cuando se pega a la piel, libera una toxina. Esa toxina se llama neuraminidasa. La neuraminidasa, ¿qué hace? Destruir el ácido neuroamínico. ¿El ácido neuroamínico qué es? Un componente de la matriz extracelular. Entonces, por eso que si no lo recuerdan, es bueno que lo vuelvan y lo lean. ¿Cuáles son los componentes de la matriz extracelular? Porque cuando uno entiende eso, uno entiende la fisiopatología de las enfermedades bacterianas. Porque todas tienen eso. Neuraminidasas, cómo destruir el ácido hialurónico, cómo destruir membranas basales, todo eso tiene una molécula específica para destruir eso. Miren aquí. Miren sus vasos sanguíneos. ¿Sí los ven? Son extremadamente heterogéneos. Si ven esas células que son de grandes, serán normales. Y la cantidad de fibroblastos que están alrededor, miren todos ellos. Si ven que acá ya hay una pequeña organización de este tejido conectivo, a diferencia de aquí. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Todas estas fibras eosinofílicas que ustedes están viendo así paralelas yendo en muchas direcciones, y es un tejido que se está organizando. Entonces, esto que ustedes ven acá es un tejido de granulación. Esto ya es un tejido cicatrizado, crónico. Es un tejido de granulación madurado. Entonces, yo a esto, ¿qué le puedo hacer? Esa tinción. Esta tinción se llama ácido periódico de Schiff, o PAS. Y yo cuando le hago una tinción de PAS, puedo ver las fibras colágenas. Todo esto azul es tejido conectivo, son fibras proteicas. Entonces así yo puedo analizar qué tanto me está fibrosando un tejido. Entonces es útil para identificar las lesiones. Esto es lo que le está pasando a nuestros hígados cada vez que seguimos tomando tanto. El viernes, que tomamos un litro de guaro. El sábado también, el domingo también, hasta el martes, porque me estoy enloquecido, estoy estresado por vacaciones, no quiero estudiar. El siguiente fin de semana lo mismo, y duró mucho tiempo de manera crónica haciendo eso. Hay mucha gente que no lo hace, otros que son los consumidores sociales. Los consumidores sociales que solamente salen muy poquitas veces al mes o al año, pero cuando salen toman de manera exagerada. Eso también genera un daño muy severo. Pues, ¿qué está pasando? Miren, esto, ¿qué es? Una tría portal. ¿Cierto? Una tría portal. Y estos son hepatocitos. Miren todo esto, ¿se alcanzan a ver aquí? Aquí tenemos degeneración grasa y degeneración hidrópica. Miren. Tenemos degeneración hidrópica y degeneración grasa. Yo acá que estoy identificando que hay un cambio patológico. Algo le está pasando a ese hígado. Entonces, este experimento fue de que le suceda a un hígado en una persona después de mucho tiempo de haber consumido alcohol. O sea, si yo en este momento me tomo una cerveza, ya se genera un daño hepático. Ya lo estoy generando. Exacto. Cuando ya el daño es tan exagerado que el daño es mucho más rápido que la proliferación y la separación, ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde empieza el problema. Entonces, miren, acá uno ve esto y uno dice no está pasando nada, pero le hace una tinción, una tectónica de Mason y uno que mira. Lo azul, pues están viendo es tejido conectivo. Entonces, miren aquí, se está depositando de a poquitos.
De nuevo acá, las células se ven un poquito más pequeñas, miren acá son grandes, empiezan a atrofiar. Y si ven que esta tríada ya está mucho más grande, miren la cantidad de tejido conectivo que se empieza a depositar. Y a medida que va progresando la lesión, ¿qué pasa? Se va formando puentes y canales que se interconectan entre sí. Entonces miren, ya la lesión es tan severa que múltiples tríadas portales se están interconectando entre sí. Hasta llegar a esto. Todos estos son hepatocitos atrapados en este tejido conectivo. Estos hepatocitos no van a poder cumplir su función, por más que quieran, no lo van a poder hacer. Entonces, todos estos canales que hay acá es tejido conectivo. Miren la fibrosis hepática, todo lo que puede llegar a causar. Profe, Señor. pero digamos, bueno, ese no, ese sí ya tiene, debe ser permanente, pero los anteriores no. O sea, La fibrosis es irreversible. Es irreversible. No hay manera de corregirlo. La fibrosis es algo permanente. Si un órgano ya está fibrosado, no puede volver a retornar a su posición original. No lo puede volver a hacer. Entonces, este hígado no tiene vuelta atrás. La única causa, la única manera de corregir esto es el trasplante. Eso es lo que se denomina un hígado cirrótico. Un hígado cirrótico es eso. Un hígado terminal que ya no puede cumplir su función. Yo cuando tuve una esteatosis hepática, digamos, ¿es así reversible? No, no se puede dar reversión con dieta. Pero si ya empieza a haber ruptura, por esa fibrosis tan severa, y empieza a haber depósitos de tejido conectivo en esas fracturas pequeñas que se forman en el hígado, entonces es reversible. Porque el problema de esta esteatosis es que el hígado se vuelve muy friable, muy sensible. Entonces cualquier trauma, así sea pequeño, genera laceraciones pequeñas. Pero eso puede ser un cambio reversible si se maneja de una manera temprana. Miren acá. Miren el hígado cómo se ve, fibrosado. Todo este depósito amarillento en la superficie de la cápsula de Gleason, en el parénquima. Esta foto no está tan clara, pero miren, esto antes era una tríada portal, la cantidad de tejido conectivo que se está depositando. Si yo me acerco aquí, ¿qué veo? Hepatocitos acá, múltiples células inflamatorias en los capilares sinusoidales, y acá veo un tejido conectivo. Un tejido conectivo. Esto que ustedes están viendo acá, tienen estas estructuras aquí, como todas estas células acá que forman como unos conductos chiquiticos. Eso es un cambio asociado a los cambios de fibrosis, se llama hiperplasia de conductos biliares. Obviamente si les coloco esta foto en el parcial, pues todos me van a decir que es un cambio hiperplásico, ¿cierto? Que es bastante notorio. Ya no, es muy difícil, es una lesión que ustedes van a ver después, la van a ver en patología sistémica. Esa lesión la van a ver en patología sistémica, porque eso todavía no es de claridad. Sin embargo, siempre es un cambio que está asociado con fibrosis hepática. ¿Listo? Sí, falla hepática. O sea, falla hepática. Entonces, depende de la severidad de la falla hepática, pues tener diferentes signos. De manera temprana, no hay muchos. Solamente palidez en las mucosas porque empieza a haber un proceso anémico. Y en general, una leve pigmentación amarillenta de los ictericia. A medida que avance más, puede haber ictericia ya muchísimo más marcada y puede también haber hemoglobinuria. Entonces puede haber presencia de sangre o hemoglobina en orina. Y ya cuando ya avanzan de una manera muy severa, uno ve a los perritos que empiezan a convulsionar y empiezan a tener problemas nerviosos, porque todos los metabolitos tóxicos que no puede metabolizar el hígado, ¿dónde se van? Al cerebro. Y generan toxicidad en las neuronas. Eso se llama un síndrome puede que me acuerde de lo pero es como una afección hepática, afecta al sistema nervioso central. Tiene varios signos. Pues la única manera como precisa de poder diagnosticar eso en un animal o en una persona es tomando químicas sanguíneas. No va a haber la ALT y la fosfatasa alcalina aumentada. Entonces, la amiloidosis. La amiloidosis les había dicho es un cambio de anino, un depósito extracelular de proteínas, ¿cierto? Tiene varios tipos de clasificaciones.
un momentico. Podemos tener amiloidosis localizadas o amiloidosis sistémicas. Amiloidosis localizadas o amiloidosis sistémicas. Las amiloidosis sistémicas tienen 4 subclasificaciones. La primera es la amiloidosis primaria, que esto que dice discrasia de monocito, pues prácticamente es una célula que me está produciendo proteínas de manera anormal. A eso se refiere. La amiloidosis secundaria se puede dar en procesos inflamatorios crónicos. Esta amiloidosis asociada a hemodiálisis es una consecuencia de la insuficiencia renal crónica. Los pacientes que estén permanentemente en hemodiálisis pueden generar amiloidosis. Por eso es que dicen que la diálisis termina de robar. Tanto temprano una persona con diálisis va a terminar muriendo. A los animales que les hacen diálisis. ¿Sabes cómo se puede hacer? Es costosísimo, pero se puede hacer. Más o menos por favor. No me sé el precio exacto, pero en 300.000 pesos no creo que vaya la sesión. Hay animales que requieren diálisis diario, entonces. Y hay otras amiloidosis que son hereditarias. ¿Cierto? Y localizado puede ser de origen endocrino o simplemente por vejez. Ya nuestro sistema empieza a fallar y empieza a depositar proteínas de manera anormal. Esto es más frecuente en humanos, que nosotros hemos alargado de manera sobrenatural nuestra esperanza de vida. Por eso es que sufrimos de tantas cosas cuando estamos viejos. El cáncer, las enfermedades crónicas, pues eso en animales no se ve de manera tan frecuente como nosotros. Por eso, por la edad. Nosotros tenemos un periodo de esperanza de vida muy alta en comparación con otras especies. Entonces, si se han dado cuenta, los perros, los gatos, ahorita que más sufren de cáncer. Porque le estamos alargando cada vez su esperanza de vida. Y eso acarrea que sufran de más enfermedades. Porque creo que ya lo han visto, creo que ahora en 35 años los perros. Hay gatos que pueden vivir hasta 29 años. Hay gatos que pueden vivir hasta 29 años. Porque los animales tienen 15, ¿Cómo? 14, 15 años. Pero Pero las perras son 18. 18, hasta 18 años. Perros de bien cuidado, ¿no? Porque si salen a la calle o están sin esterilizar, cosas así. Ahora ustedes ya haciendo un paréntesis, ¿están de acuerdo con la esterilización de los perros, con quitarle los testículos y quitarle los ovarios a los perros? No está de acuerdo con eso, ¿no? Uno dice que es el protocolo. Ahora, cuando una mujer o cuando un hombre tiene afecciones uterinas o afecciones testiculares, ¿les quitan los ovarios y los testículos o no? No, ¿cierto? ¿Por qué no se los quitan? Porque una mujer con ovario poliquístico prefiere dejar el ovario hasta que sea obligatorio quitarlo. La única indicación para quitar un testículo o un ovario en una persona es si hay un tumor. Es la única. Si no hay, así sea poliquístico, si haya riesgo de que se revienten, y dicen, señorita, tiene que vigilarse y cuando se reviente uno, para urgencias, pero no se puede quitar el ovario. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar por qué? Porque se puede desplazar, puede temas muy raros. Como el reproductivo.
No, porque si, digamos, a las mujeres que les salen que, digamos, una mujer que fue muy de malas se acostó con un hombre portador de papillomavirus, ese papillomavirus infecta a la mujer y ese papillomavirus se puede convertir en un carcinoma endometrial. Los carcinomas endometriales retienen el útero. Entonces, hay mujeres que han sufrido carcinomas endometriales y les quitan todo el útero, pero los ovarios se los dejan. ¿Por qué? Si es una mujer que ya no necesita reproducirse, o sea, no puede, porque ya tiene útero, ¿por qué les dejan el ovario? Por las hormonas, por los estrógenos y la progesterona. O sea, son tan necesarias para todos los procesos metabólicos en todo el cuerpo que no los quitan. O sea, una mujer que tenga hipoestrogenismo es una mujer que puede morir de eso. Y entonces nosotros, ¿por qué les estamos quitando los ovarios y los testículos a los animales? Sin pensar en eso. ¿A qué edad se esterilizaron sus perros y sus gatos? O sea, más o menos qué edad. Tenía 4 años y la Bueno, ya 4 años no tiene problema. Pero la mayoría, a los 3 meses creo que sí, ya los operan. por eso. Imagínense eso. Dicen y recomiendan esterilizar a los animales a los 4, 5 meses o recién, a veces hasta destetos, cogen y los operan para entregarlos adoptados. ¿Y eso qué hacen? Los animalistas que no conocen absolutamente nada de la fisiología reproductiva. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, a mí me pasó. O sea, mis papás adoptaron a una perrita chiquitica, la recogieron de 2 meses. Cuando cumplió 4 meses, el veterinario les dijo, opérenla. Yo les dije, no, esperemos el primer celo, después de que pase el primer celo se opera, porque ahí ya alcanzó el pico estrogénico más alto. El pico estrogénico más alto es necesario para que ella tenga buen desarrollo sexual y también buen desarrollo de su sistema nervioso central. No me hicieron caso y la operaron a los 4 meses. ¿Qué pasó? Que ahora la perrita está permanentemente con infecciones alrededor de la vagina. ¿Por qué? Porque su vagina no se desarrolla bien. Entonces tiene infantilismo gonadal. Y eso hace que ella cuando sea muchísimo más grande va a tener mayores problemas para sufrir de cálculos renales, cálculos uretrales. Y es una creencia. Y de enfermedades ascendentes. Entonces, uno es, la testosterona, los estrógenos y la progesterona son extremadamente importantes para el desarrollo sexual de los animales. Y cuando digo desarrollo sexual no me refiero a su reproducción, sino al desarrollo de los órganos internos y externos. Un perro que no se desarrolle bien, su aparato reproductor es un perro que va a sufrir toda la vida de cistitis y infecciones ascendentes, porque necesita el estímulo. Pues tú dices que en una hembra espera el primer celo, en un macho. En un macho hasta el año. Hasta el año. El periodo en el que uno debería esterilizar un macho es hasta el año. Es lo que uno debería hacer. Igual en Entonces, perros y gatos. Igual en perros y gatos. cambia de género. En gatos creo que es un poquito menor después de los 9 meses. Sin embargo, primer mensaje es ese. ¿Qué también estamos haciendo nosotros a los perros? Quitándoles sus ovarios y sus testículos de manera indiscriminada. ¿Qué daño les estamos haciendo de manera crónica por quitarles el estímulo hormonal? Porque la solución práctica nuestra es para cambiarles problemas comportamentales es eso, esterilizarlos. Pero uno que le está generando al animal. Entonces, uno de eso. 2. Se ha visto una íntima relación de que hembras esterilizadas antes de los 8 meses tienen mayores probabilidades de sufrir de linfoma. Y machos esterilizados antes del año también tienen mayor probabilidades de sufrir de osteosarcomas. Entonces, si le estamos quitando una probabilidad de tumores y le estamos agregando otro riesgo. Ese es el segundo mensaje. Eso nos corresponde a nosotros, los jóvenes, los que vamos a salir allá a trabajar, a saber qué otras soluciones hay. ¿Qué otras soluciones hay para ello? Si en verdad lo que llevamos haciendo durante años está bien. Y tercero, que todo lo que nosotros, y así como yo me estoy clavando el cuchillo muy bien, que todo lo que les estén diciendo los docentes, dúdenlo. O sea, nosotros no tenemos toda la certeza de todo. Yo no me las sé todas. Sé mucho, pero no me las sé todas. Y yo me puedo equivocar. Y así mismo otros profesores lo pueden hacer. Y hay profesores que siguen enseñando lo que se enseñaba hace 30 años. ¿Sí? O sea, por lo que se enseña hace 20 años. Que no se actualizan. Y siguen enseñando eso. Ustedes tienen que iniciar a esterilizar a los animales de los 4 meses. Entonces el tercer mensaje es
siempre uno está acá para orientarlos, pero duden, sean curiosos, digan en verdad si es como me están diciendo eso, porque ustedes son los que van a hacer el trabajo mañana. Profe, Mañana. ¿pasará igual en los bovinos? De los perros. Pues es que los bovinos no es tan frecuente que hagan eso, siempre los machos. Los machos. Los machos lo que hacen, pero ahora se está cambiando eso y lo hacen es una inmunológica. ¿Una qué? Una inmunológica los esteriliza, una esterilización inmunológica. Ah. Y la esterilización inmunológica es muchísimo mejor que hacer sufrir. Porque uno va al campo y ¿qué hace? Un lazo en las patas de adelante, un lazo en las patas de atrás, 3 personas en la cabeza, otros en la cola y así. Disectan el escroto, sacan el testículo y forman un torniquete y empiezan a rayar y sacan esa salvajada. O sea, que es salvajada. O sea, eso es un animal. Es un animal. O sea, yo sé que uno le enseña de que ellos resisten, pero que resisten significa que entonces lo vamos a hacer. Que cumplan el dolor exacto. El umbral del dolor es alto, pero igual les duele. Entonces, ¿yo por qué tengo que ponerlos a sufrir? A mí, ¿cuánto me cuesta una inyección de lidocaína local ahí para reducir el dolor? 8.000 pesos. No, hay gente que no. Hay gente que no coloca. Hay gente que no coloca nada. Hay gente que no coloca absolutamente ningún anestésico. A eso es lo que me refiero, ¿no? Porque hay gente que hace eso, o sea, lo hace de manera salvaje, sin anestesia, sin nada, y es No les ponen ese y lo hacen así, lo hacen de maneras arcaicas, ese control del dolor. Es un animal que está vivo, es un animal que está sintiendo, ¿sabes? Y uno está aprovechándose de su producción, el animal finalmente uno que va a hacer, lo sacrifica, lo tiene toda la vida, dándole unos beneficios, lo mínimo que tiene que hacer es darle bienestar, lo mínimo. Pues ahora, ¿qué hacen? Digamos, en cerdos, en algunos bovinos y en aves hacen vacunas inmunológicas. Entonces, un anticuerpo que ataca a los tubos seminíferos y dejan de producir espermatozoides. Son animales infértiles, pero que siguen teniendo su aparato reproductivo normal. O lo que hacen son las operaciones. Entonces, digamos que desvían el pene para tener animales receladores. Eso es lo que hacen. O las primárticas las colocan y les estimulan más la testosterona para que los receladores. Pero eso pasa. Sin embargo, ese es el mensaje. Lo que estamos haciendo ahorita puede que en unos años ya no sea lo correcto. Entonces toca estar actualizándose permanentemente. Y lo que les digan los profesores, sobre todo las personas mayores que no se actualizan, duden. Porque uno nunca sabe si efectivamente es lo que nos están diciendo. Son las 8:43, entonces volvemos a las 9:05.